retomamos. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo al final de todo esto? Entonces, bueno, vamos a hablar muy ligeramente sobre algunas aplicaciones de las redes neuronales. Una de ellas es el reconocimiento de voz. De hecho, también el reconocimiento de huellas también se puede realizar a través de esto. Ya muchos celulares lo manejan hoy en día de forma nativa. También el tema de face recognition es pues bastante utilizado, sobre todo en las redes neuronales convolucionales, y nosotros lo vamos a hacer en el segundo proyecto, de hecho. Bueno, cuando ya hace un punto les explicaré cómo. También, pues, bueno, reconocimiento de objetos. Y otros, pues, pueden ser reconocimiento de textos, clasificación de textos. Esto lo vamos a trabajar en cuando veamos procesamiento de texto. Identificación de temáticas, que es lo mismo que clasificación de texto, o sea, a qué tema pertenece un texto. Hacer resúmenes, búsquedas indexadas. De hecho, esto se utiliza por debajo en los buscadores como Google, Yahoo, entre otras. Y el otro es que la vigilancia tecnológica. Y de hecho hoy en día está mucho con el tema de drones. De hecho hay una empresa que está en Parquesol que se llama Ayers. Ay, se me da el segundo nombre. Ellos están dedicados a hacer vigilancia con drones. ¿Qué quiere decir? Hay unos drones que hacen unos patrones durante la noche en fábricas o en lugares pues que hay material pues valioso, y son capaces de identificar si hay algún sospechoso y emitir una alerta en tiempo real. Y también está el tema de las fotomultas, y está el tema de las cámaras, pues de las cámaras que hay actualmente pues por todas las ciudades. De hecho, pues actualmente Colombia es uno de los países que tiene más cámaras en las ciudades, de hecho en el mundo, pues por obvias razones. Bueno, tenemos reconocimiento de escritura, visión artificial, mejora de imágenes. Ahí les dejo unos enlaces para su exploración. Hay uno muy bueno que se llama el traductor AI. Este traductor lo recomiendo muchísimo. Ese traductor es capaz de corregirle a uno lo que uno escribe. Les muestro acá. A mí me encanta ese traductor. De hecho lo utilizo más que el otro. Miren acá, Deep Traductor. Esperen, yo cierro acá y lo muestro. Este es Deep Translate, es muy bueno. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden pegar aquí cualquier texto. Por ejemplo, hola, por ejemplo, yo soy docente de un curso de redes neuronales, por ejemplo. ¿Sí? Pues lo normal. Pero pues resulta que uno también puede cometer errores a propósito. ¿Sí? Hola, yo docente soy de un curso de redes neuronales, por ejemplo. Y miren que aún así es capaz de reconocer la frase correctamente. De hecho, si hago el intercambio, hola, soy profesor de un curso de redes neuronales. Este traductor yo lo utilizo muchísimo, sobre todo cuando necesito enviar cosas en inglés. Pues, o sea, uno naturalmente pues, lo escribe a cierto nivel, pero esto le corrige a uno la ortografía y la gramática, eso es bastante bueno. Y utiliza por debajo neuronales. Obviamente, pues yo lo utilizo a este nivel. Él tiene muchas cosas, por ejemplo, uno tiene para que lo haga en forma formal, en forma informal, entre otros. Pero pues esto ya son cosas pagas. Este traductor está hecho internamente con redes neuronales convolucionales. Y tenemos otras cosas. Tenemos pues recursos. Bueno, de Azure. Esto lo vamos a explorar. Deep Learning AI. Este lo recomiendo muchísimo. Deep Learning AI. Bastante bueno. Este es. En la pandemia, estos cursos fueron gratuitos para las universidades. Ya hoy en día no. Y son bastante costosos, pero son muy buenos. De hecho, este curso está preparado gracias a este curso de Learning Specialization. Yo tomé los cursos y gracias a eso adquirí muchísimos insumos para prepararlo. Aunque yo no les doy la parte matemática. Aquí sí la dan la parte matemática de rigor. Esta especialización está en Coursera. La da este señor, pues no me acuerdo cómo se llama, pero pues es uno de los grandes expertos de Machine Learning. Andrew. No me acuerdo el apellido, pero bueno, es una personalidad en esto. Y este curso lo encuentran en la plataforma de Coursera. Sí, que aquí está. Los cursos que ofrece son estos. Ay, chanfle. Coursera Free. Si es que al hacerlo me queda. Es que está. Un momento. F11. Se me quita. Bueno, no importa. Entonces, acá pues en los cursos que se pueden ver, bueno, tenemos redes neuronales, aprendizaje profundo,
cómo hacer los hiperparámetros, cómo hacer estructuración de proyecto Machine Learning y las redes neuronales convolucionales. Este curso está basado en este primero y en el curso número 4. Es un curso bastante bueno, yo se los recomiendo. De hecho, pues no sé si tienen aún el correo de la universidad donde ustedes estudiaron, pueden intentar probar y este curso les puede salir totalmente gratuito. Es muy alta calidad, sin embargo la matemática es bastante pesada. A mí me gusta todo eso, pero la matemática es bastante pesada. Porque pues tienen gradientes, maneja álgebra lineal, entre otros. Yo el curso, detrás de lo que vamos a ver están esos conceptos, pero pues yo se los doy de una forma mucho más práctica. Y bueno, está lo de AWS, Machine Learning, que lo vamos a explorar hasta cierto punto, hasta donde nos dé la pequeña cuota de $100. Y bueno, hay otros por acá. Y por acá hay un material de consulta adicional, ¿vale? Bueno, esto era pues lo que yo les quería dar de... Esperen, yo guardo esto por acá. Voy a guardarlo por ahora por acá, luego lo organizo. Entonces, esto yo se lo subo al... ahí al Drive, ¿vale? Esto va a quedar disponible. Bueno, entonces continuamos con los elementos básicos de una red neuronal. Entonces, ¿qué elementos básicos va a tener una red neuronal? Lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es que esto es un aprendizaje adaptativo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a calcular cuando tenemos una neurona y tenemos sus respectivos pesos. Por ejemplo, aquí tenemos W1, W2, W3. De acuerdo a las entradas que tengamos, ya les voy a mostrar ahora cómo es el proceso. Vamos a ir cambiando esos pesos, W1, W2, W3. Estos pesos van a ir evolucionando hasta alcanzar un valor final. Voy a ponerles acá prima. Los cuales se acercan a la solución del problema. Eso es lo que primero que yo voy a explorar. Es una generalización. ¿Qué quiere decir? La red neuronal no aprende para una sola entrada. Por ejemplo, una entrada puede ser un esquema binario. Por ejemplo, de 3 bits. 1, 0, 1, 1, 0. Bueno, me faltó 0, 1, 1. Entonces, cada una de estas entradas tiene una salida. Supongamos que 0, 1, 0, 1. Entonces, ¿qué pasa? La red neuronal lo que hace es, a partir de todas las entradas, tratar de buscar una generalización que permita mapear esta entrada a esta salida, o sea, lo que hace a través de los pesos. Eso es lo que les voy a mostrar. Es una naturaleza de propósito no lineal para reconocer patrones, es autoorganizada y es una estructura paralela masiva. ¿Por qué? En una red neuronal, por ejemplo, miremos esta red neuronal de 3 neuronas, supongamos que acá hay 3 entradas, X1, X2, X3. Cada una de estas neuronas funciona de forma independiente de las demás. Se supone que es de forma concurrente, sin embargo en la implementación que nosotros vamos a tener obviamente tiene que ser secuencial, estamos limitados, pero en el modelo ellas trabajan de forma independiente. Entonces por eso se dice que es para una estructura paralela masiva. Esto lo vamos a poder trabajar ya de forma de una GPU, que es lo que vamos a explorar yo creo que a partir del otro viernes. Y robustez y tolerancia al ruido. La tolerancia al ruido fue lo que les hablé ahora, sobre que la red neuronal es capaz de predecir bien, aún así las entradas cambian brevemente. Bueno, la neurona recibe un conjunto de señales discretas o continuas. Nosotros vamos a manejar señales discretas, o sea que van a venir en un intervalo de tiempo, 0, 1, 2 y así. ¿Sí? Que no, una señal continua es que viene así, realmente viene una onda. Nosotros vamos a manejarlo así. Aunque pues también pueden manejar continuas si se implementan en hardware. Estas señales se ponderan o se integran. Ponderar quiere decir que cada una de estas entradas la vamos a multiplicar por un peso y la vamos a sumar. Eso es ponderar. Integrar es cuando tienen una señal continua y requieren el área abajo de la curva para conocer el área que ocupa eso. Eso nosotros no lo vamos a hacer. Cada conexión tiene un peso sináptico que representa el conocimiento asociado a ese enlace, como dice allí, que los pesos representan el conocimiento y los pesos vamos a ajustarlos con algoritmos de aprendizaje. ¿Sí? Nosotros vamos a ver vamos a ver los básicos, ya luego les mostraré a través de la librería que hay unos mucho más elaborados. Y este es el modelo de la red. ¿Sí? Entonces vamos a tener unas señales de entrada, vamos a tener unos pesos que van asociados a esas entradas
Vamos a tener un umbral, y ahorita les explico para qué sirve ese umbral. Ese umbral es muy importante. Y vamos a tener que esos pesos se suman. ¿Qué quiere decir? X1. ¿Cuál va a ser la entrada total a la red neuronal? A esa neurona va a ser X1 por W1 más X2 por W2 más, así hasta XM por W sub M. Eso es lo que nosotros vamos a manejar allí. Y esto va a pasar a través de una función de activación. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto se va a evaluar a una función de activación, y la evaluación de la función de activación con esta entrada va a ser la salida de la neurona. Ese es el modelo matemático de la red neuronal. O sea, vamos a tomar unas entradas, pues X1, X2, X3 hasta XM. Cada una de esas entradas la vamos a multiplicar por un peso sináptico. Lo sumamos y eso lo evaluamos en una función de activación, y el resultado que nos dé es una salida. Esa función de activación es cualquier función. Entonces voy a poner aquí X barra como la entrada total. Esta entrada, por ejemplo, puede ser que esto sea igual a X barra, por ejemplo, una función lineal, o puede ser una función escalón, que es f de X barra es igual a 0 si X es menor que 0, y es 1 si X es mayor o igual que 0, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos tener esas funciones. Nosotros vamos a utilizar principalmente una función que se llama la sigmoide, que les explicaré luego posteriormente. Bueno, entonces la neurona, ¿qué tiene? Un conjunto M de señales de entrada. Tiene un conjunto de sinapsis WJI, donde I indica la iésima entrada a la neurona J. El umbral o sesgo B, que puede ser positivo o negativo, aunque personalmente yo lo utilizo más positivo, pero si lo utiliza negativo pues no pasa nada, es lo mismo. Las entradas son sumadas o integradas tomando en cuenta sus respectivos pesos. Dado que estamos en discreto, vamos a sumarlas. Y se tiene una función de activación que describe el funcionamiento de la neurona. Entonces, seguimos por acá. Entonces, este es el modelo general. Tenemos que la neurona, la salida de la neurona va a ser la función de activación por la sumatoria de los pesos ponderados. Este M realmente no aquí, sino acá. Listo. Entonces va a ser la sumatoria desde igual a 1 hasta M de WI, XI más el sesgo, más este sesgo que hay acá. El sesgo en este caso se tomó positivo. Si fuera negativo, sería la resta. Y en forma vectorial, también vamos a poderlo representar como W es igual a la transpuesta, por la transpuesta de el vector de entrada más B. Les voy a mostrar un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos una función, una neurona con tres entradas. X1, X2, X3, y tenemos unos pesos asociados. W1, W2, W3, y tenemos nuestra salida, ¿correcto? Entonces vamos a ver cómo calculamos esto. Pues me dicen que haga X1 por W1 más X2 por W2 más X3 por W3 más lo que es el sesgo o umbral. Y esto lo evalúo en la función de activación. Voy a hacer una F porque ese símbolo me queda como difícil de hacer. Entonces esta es la salida. Entonces igual al Z. Resulta que, pues, esto, si yo lo implemento, esto sería un iterador for. Y esto como iterador for, pues es bastante, digamos, no es muy eficiente que digamos. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Resulta que Python, ya les voy a mostrar en breve, tiene una librería que llaman NumPy. Y NumPy nos permite hacer operaciones de matrices, operaciones en general de álgebra lineal de una forma muy eficiente. Realmente NumPy por debajo ejecuta las operaciones en C++. Entonces, pues un lenguaje bastante eficiente. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo puedo representar esto como el vector W, que es W1, W2, W3, por el vector transpuesto de las X, porque sería un vector columna. X1, X2 y X3. Si yo hago esta multiplicación de matrices, voy a obtener exactamente lo mismo. Voy a obtener W por X1 más W por X2 más W3 por X3. Resulta que yo voy a manejar las cosas de esta manera, porque así es mucho más eficiente que hacerlo de esta manera. Esto me implicaría utilizar una estructura iterativa. Eso es lo que ahorita les voy a comparar.
Y estas son las funciones de activación. Tenemos una función lineal que puede ser entre 0 y 1 o menos 1 y 1. Yo prefiero la lógica de 0 y 1. La lógica de menos 1 y 1 tiene un problema. Tenemos la función escalón que les había mencionado. La salida es 0 si x es menor que 0 y es 1 si x es mayor o igual que 0. Y tenemos la función sigmoidea, que es una función no lineal. Esta función la vamos a preferir, porque esta función, vamos a ver el próximo miércoles, que la derivada de esta función se escribe en términos de ella misma. Ahorita la derivada tiene un sentido para el tema del error. Resulta que esta función sigmoidea es algo así. Tenemos aquí, este es el 0, esto es 1, 2, esto es menos 1, menos 2, este es x, y esto es sigmoide de x, SGM de x. ¿Cómo se comporta esto? Esto básicamente viene así. Es una, bueno, así no, un poquitico acá, exacto. Es una función que es así. Tiene una asíntota en 1 y tiene otra asíntota en 0. Entonces nosotros, realmente, esta es el área que nos va a interesar. Es una función cuya salida es 0 o está entre 0 y 1. Ya luego les mostraré cómo nosotros hacemos para ajustarnos con esto, para ajustarnos básicamente con esto. Entonces, esta va a ser una función que vamos a utilizar muchísimo. La otra función que se utiliza es la tangente hiperbólica, que también tiene la misma característica. Sino que la tangente hiperbólica, tangente hiperbólica pues requiere un poco más de cálculo que la simoidea. La simoidea solo requiere un exponencial. El valor de A suele ser 1. Ahora, si ustedes cambian el valor de A, están cambiando el ensanchamiento de este área. Entre el A sea menor, el área va a ser más ancha. Y si el A es mayor, el área es más angosta. Nosotros usamos A igual a 1 y aproximadamente algo así. Estas son las tres funciones que vamos a utilizar para la red. O sea que la salida de la red, como ven, está limitada entre 0 y 1 en su mayoría de los casos. Y esto tiene que ver que 0 significa una respuesta inhibitoria y 1 es una respuesta de excitación. Eso es lo que nosotros ponemos. O sea, aquí está. Está la función escalón. El problema de la función escalón es que en este punto no se puede derivar. Entonces tendría un problema con el perceptrón. Tenemos la función lineal. Y tenemos la sigmoidea. Como les expliqué, el A se incrementa, se angosta, y si decrementa es más amplio, ¿sí? Y pues básicamente, como ustedes pueden ver, nosotros siempre salíamos entre el 0 y 1, y eso va a tener un sentido ahora con lo que voy a hacer. Bueno, también hay modelos estocásticos, básicamente, bueno, esto también puede ser 0 con una probabilidad dada. Bien, entonces, antes de entrar a esto, vamos a ver cómo haríamos nosotros para implementar una neurona. Entonces acá, vamos a empezar. Entonces vamos a hablar de lo siguiente. Entonces voy a poner una librería que se llama NumPy. NumPy es una librería que me va a permitir hacer, digamos, cálculos con matrices de una forma mucho más rápida. Esperemos que cargue. Ahí ya conectó. NumPy es una librería que tiene muchísimas funciones. De hecho, podemos darle un vistazo con NumPy. Por acá está la documentación. ¿Dónde está? API Reference. Entonces, básicamente, nosotros podemos hacer cosas con arreglos directamente. Como Python nativamente no tiene arreglos, Python nativamente lo que tiene son las listas. Entonces, pues NumPy es muy necesaria por los problemas que tienen los arreglos. Y bueno, nosotros podemos manipular los arrays, podemos aplicar operaciones sobre ellas. Y por acá hay una cosita que hablamos, el tema de la... Por acá no está lo de la red neuronal, que tanto me interesa. En un PyTutorial SkyStar nunca la encuentro cuando necesito. Usualmente me toca como buscarlo así, NumPy lineal G. Entonces hay cosas, aquí está.
Entonces, por ejemplo, este módulo de lineal G es un módulo de álgebra lineal, nos soluciona cosas de álgebra lineal, que lo vamos a utilizar muchísimo, ¿sí? Entonces, por acá, por ejemplo, podemos sacar punto dot, podemos multiplicar dos arrays que se representan matrices o matrices NRN. Bueno, podemos sacar el producto inner, el producto outer, podemos sacar, bueno, multiplicación de dos matrices. Podemos hacer una descomposición de Cholensky, una descomposición QR. Y por acá hay una que yo uso mucho también, es este de solucionar ecuaciones lineales. Este es muy interesante porque, por ejemplo, ustedes tienen esta ecuación. Por ejemplo, x más 2 por y igual a 0 y 3x más 2 por y igual a 2, por ejemplo. Entonces hay valores de x0 y x1. Bueno, x y y en este caso, como he dicho, que cumplan eso. Entonces básicamente mete los array en el array A. En el B mete los resultantes, el A mete los valores que acompañan a las variables, que sería 1 que multiplica x0, 2 que multiplica x1 en la primera ecuación, y en el segundo 3 por x0 más 5 por x1, y acá sería el vector B, que son las de las independientes, que sería esta ecuación es igual a 1 y esta ecuación es igual a 2. Y acá le damos solucionar, np.linealg.solve, y él nos soluciona el sistema de ecuaciones. Esto, por ejemplo, lo utilizo muchísimo para resolver sistemas de ecuaciones lineales, es mejor que hacerlo a mano. Entonces, bueno, esto tiene muchísimas cosas, es una librería indicada para este tipo de operaciones que nosotros vamos a hacer. Entonces, ya explicado eso, entonces lo que voy a hacer ahora, voy a poner una función de activación, ¿sí? Entonces la función de activación, en este caso he decidido que la función de activación va a ser la función escalón. Entonces, ¿cómo funciona la función escalón? Entonces, la salida es 0 si x es menor que 0 y en otro caso la salida es igual a 1. Entonces, esta es otra manera de escribir el if en Python. Entonces, básicamente 0, de hecho es súper interesante porque es casi como leerlo. Entonces, 0 si x es menor que 0, si no, retorne 1. Entonces, es una manera de volver. Ahora, ¿cómo funciona una neurona? Vamos a hablarlo de ese sentido. Entonces, una neurona va a recibir una entrada. En este caso voy a suponer que es una entrada de 3. Entonces voy a poner un int que es, bueno, pongamos entrada así. Y el valor el valor de los pesos y el valor del bias. Entonces eso es lo que va a entrar. ¿Qué va a hacer con eso? Entonces vamos a tener que la entrada neta va a ser igual a los np.dot de los pesos por la entrada transpuesta. La transpuesta, si esto es un numpy, yo puedo hacerlo punto t. El punto t me calcula la matriz transpuesta y le sumo el bias. De hecho, estoy haciendo lo mismo que aquí. Si ustedes pueden ver, estoy haciendo esto mismo que hay acá. Cualquier duda me avisan, porque pues esto es importante que quede claro. Entonces estoy haciendo esto. ¿Sí? Estoy haciendo esta parte de aquí que ustedes pueden ver. Entonces, entonces acá estoy calculando eso, más el bias. Y retorno la activación bajo la entrada neta. Esto es lo que yo voy a hacer acá. ¿Sí? Entonces, ejecutamos y vamos a hacer una prueba. Entonces, voy a generar un array, voy a generar el binario de 3. Entonces, vamos a hacer la entrada total, va a ser igual x, y, z for x in range 0,1, perdón, 0,2, verdad que no incluye el último, for y in range 0,2, for z in range 0,2. Entonces por ahora, miren lo que voy a hacer. Y esta es mi entrada. Mi entrada, pues son los binarios pues son todos los números binarios entre 0, 0 y 1, 1. Vamos a ver qué sucede. Los pesos, yo sé cuántos pesos hay. Entonces vamos a meterle lápiz a esto. Vamos a meterle lápiz a esto. Voy a hacer una página por acá. Entonces vamos a meterle sentido a esto. Yo tengo una neurona, ¿correcto? Esta neurona va a tener 3 entradas, que va a ser el X, el Y y el Z. Y por acá tengo la función de activación, que es esta que yo tengo acá. Entonces vamos a tener aquí el peso 1. Bueno, pongámoslo en los Ws para no meterle más notación a esto. Peso 1,
peso 2 y peso 3. O sea, en total vamos a tener 3 pesos. Los 3 pesos pues vienen en forma vectorial. Por acá está la salida, ¿vale? Entonces, vamos a implementar eso. Entonces, ahí tengo la entrada. ¿Y qué pasa allí? Entonces voy a tener que los pesos, resulta que esta librería también me proporciona la forma de hacer pesos aleatorios. De una vez voy a adelantar algo. Los algoritmos de aprendizaje nos recomiendan que estos pesos estén entre -1 y 1. ¿Vale? Eso es una recomendación. O sea, deberían estar en ese rango. Entonces, miren lo que hace np.random.rand y aquí le voy a dar el tamaño. Necesito 3. Y miren lo que me devuelve. Miren, me volvió un array. Estos pesos inicialmente están entre 0 y 1. Entonces yo aplico una pequeña conversión, que es multiplicarlo por 2 y restarle 1. Y ahí ya lo tengo entre -1 y 1. Miren acá. Miren, -0,5, -0,9, 0,5. Entonces cada vez me va a generar unos pesos aleatorios. ¿Sí? Entonces esa librería tiene esa ventaja de que pues realmente, o sea, todo se nos vuelve muy plastilina. Si estuviéramos por ejemplo en Java, sé que hay una librería de neuronales, ¿sí? Pero realmente con Python el Python tiene esta ventaja, es que es muy moldeable. O sea, uno sacrifica eficiencia, porque pues en general lenguaje como Java es más eficiente y las estructuras de datos en Java pues la verdad son mucho más potentes. O sea, cada lenguaje ofrece sus ventajas y sus desventajas. Entonces, ¿qué pasa? Este lenguaje Python, pues su facilidad de escritura y nos ofrece también que todo como que es muy moldeable. Eso es como uno empezar a molestar con plastilina. Bueno, entonces yo acá hice los pesos, ¿correcto? Entonces voy a ponerlo acá en otra celda porque cada vez que ejecute eso me van a cambiar. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Vamos a iterar sobre esto. Entonces, for x1, entonces voy a tener las entradas x, y, z y entrada. Miren que yo puedo tomar el vector de 3 directamente y irlo así. Yo puedo hacer esto, ¿sí? O sea, como la entrada cada una tiene 3, entonces yo lo puedo ir de esta manera. O también podría tomar una entrada y decir que miren que va a dar lo mismo. Voy a hacerlo de la forma clásica y luego de la forma comprimida. Entonces, x es igual a en 0, y es igual a en 1 y z es igual a en 2. Como entrada es un array bidimensional, cada vez que itero me va tomando esto. Entonces, listo, y vamos a calcular la salida, que va a ser igual a la neurona. ¿Qué vamos a enviar? Ah, bueno, se me olvidó el bias. El bias también es un aleatorio. 2 por np.rand, voy a ponerle 1 y le resto 1. Es exactamente lo mismo. Y la neurona va a recibir la entrada x, la entrada e, verdad, porque, verdad que la entrada es directa. La entrada tiene los 3. No, estaba bien como lo tenía acá. Pesos y el bias. Y observen lo que sucede. Print E. S. Voy a ponerle E, S. Y dio un error porque la neurona lista no tiene el atributo el atributo T. Me está molestando por la entrada. Claro, porque es que estos son listas. Entonces me toca hacer un pequeño truco. Resulta que uno puede declarar un numpyArray a partir de una lista. Es ponerle np.array acá, claro, porque como son listas no puedo hacer eso. Entonces necesito declararlo como numpyArray. Es un pequeño cosita que me toca cambiar. Voy a poner esto acá como con enters para que quede un poco más legible. Y lo que hice fue poner un nparray y declararlo acá. Miren que ya acá me queda con un array directamente. Bueno, vamos a calcular los pesos y ahora sí. Y miren, todas las salidas me dieron 0. ¿Sí? Todas las salidas me dieron 0. Si cambio los pesos, bueno, creo que tendría que... miren, ya algunas salidas dan 1. ¿Sí? Entonces depende de los pesos. ¿Qué está haciendo esto? Por ejemplo, acá. Vamos a ver cuánto valen estos pesos. Calculemos este caso para que ustedes vean qué es lo que está pasando. Recuerden que... y me falta el bias. Voy a ponerlos acá. Pesos y este es el bias. Entonces, ¿qué pasa acá? La activación es, si la entrada es 0, la entrada neta es 0, nos saca 0. Y si no, nos saca 1. Si la entrada es menor que 0, nos saca 0. Y si no, nos saca 1. Entonces vamos a probar con este que da 1.
Entonces, si ustedes pueden ver, esta primero sería x0 por 0, sería 0 por el primer peso de acá, 0.26, no voy a escribirlo todo, más 0 por menos 0.68, más 1 por 0.86 más el vías. ¿Cuánto pesa el vías? Pues prácticamente es menos 0, ¿no? Podría decirse muy bajito. Podríamos decir entonces que es más menos 0. Sí, que ustedes pueden ver acá. Entonces, bueno, esto es 0 y esto es 0. Entonces nos va a dar aproximadamente 0.86. Como 0.86 es mayor que 0, entonces ¿cuánto nos da la salida? Nos da 1. ¿Listo? Por eso es que aquí la salida es 1. No sé si así quedó claro el funcionamiento de cómo procesa la neurona la entrada. Sí. Listo. Entonces, de esta manera, la neurona calcula la salida. ¿Sí? Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. Yo voy a ponerles un problema. Esta es la entrada, ¿sí o no? Vemos que la entrada es este binario, ¿vale? Y quisiera que la salida fuera la función OR. Entonces, ¿cómo es la función OR? Recuerden que la función, si esto es 0 y 1, 0 es falso y 1 es verdadero. La función OR nos daría 1 en todos excepto en la primera, porque cuando al menos 1 sea verdadero, en la función OR es verdadero. Entonces vamos a calcular la salida con la función OR, y para eso voy a utilizar un mapa. Entonces la salida sería un list de un map. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a tomar la entrada y voy a hacer un OR. ¿Cómo haría el OR? Sería E en 0 OR E en 1 OR E en 2. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy tomando E en 0 es esta, E en 1 y E en 2. Como cuando el itera toma cada una de estas de forma independiente, o sea, este E viene siendo cada una de estas. Entonces yo lo que voy a hacer es armar una salida que tengan los ORs. Y la entrada de esto pues sería la entrada. Si ustedes pueden ver, la salida debería de corresponder ahora al OR. Miren, 0, 1, 1. Entonces yo quisiera que mi red aprendiera a predecir el OR. ¿Sí? Yo quisiera que cuando yo meta esta entrada y esta salida, este OR siempre diera OR. ¿Sí? O sea que en la primera diera 0, en esta diera 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bueno, podríamos probar con los pesos aleatorios que yo tengo y comprobarlo. Comprobar con esos pesos aleatorios. Vamos a aprovechar este. Y ahora voy a tomar una segunda cosa. Resulta que yo también puedo juntar estos dos con algo que se llama zip. Y como la entrada y la salida tienen el mismo número de filas, porque esta es de una dimensión, esta tiene 8 y esta tiene 8. Entonces yo las puedo pegar con zip y tener E, T y tener básicamente lo siguiente. T sería la entrada, la salida que espero y la salida obtenida. Entonces si ustedes observan, pues yo aquí tengo que la salida obtenida no es la misma que la salida deseada, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, yo debería ajustar los pesos y el bias. Entonces los pesos y el bias pues básicamente son np.array. Los pesos es un array de 3 posiciones. Voy a poner W1, W2, W2 y W3. Y el bias pues básicamente es un peso que es el bias, ¿vale? Es el B. Entonces vamos a ver qué podríamos hacer nosotros. Entonces, bueno, tenemos este modelo de red neuronal. Entonces yo quisiera, por acá lo voy a coger, yo quisiera poder coger este modelo y que me prediga la función OR. Que me prediga la función OR. Entonces, básicamente, ¿cuál es el mapeo de la función OR? Aquí. Entonces sería X, Y, Z y la salida deseada. Entonces tengo 0, 0, 0.
0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Y como buen ingeniero de sistemas perezoso, entonces pues voy a hacer esto. Entonces, bueno, deberé subir esto un poco más, que me está yendo. Y el 1, 1, espero recuperarlo. Creo que sí lo recupero. 1, 1. Listo. Y acá pues básicamente es 1, 1, 1. Ya sabemos que la salida de la función OR es 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, para poder diseñar esto, yo sé que mi función de activación que me recibe mi entrada neta funciona de la siguiente manera. Si mi entrada neta es menor que 0, la salida es 0. Si mi entrada neta es mayor o igual que 0, la salida es 1. Dado que los pesos yo les puedo dar cualquier valor, ¿sí? Entonces, ¿qué valores ustedes le darían a esos pesos? Bueno, y falta el del bias, que también es importante, que es el B. ¿Listo? Ese B también se suma. La entrada neta, recuerden que es W1 por X más W2 por Y más W3 por Z más el bias. Entonces yo quisiera asegurarme que en esta situación que ustedes ven acá, esperen que por acá debo tener el recuadro y quiero cambiarlo por línea punteada. Yo quisiera que en esta situación de aquí me diese 1 y en la otra me diese 0, la entrada neta. ¿Por qué? Porque yo estoy restringido a lo que son las entradas, lo que son pues estas entradas de acá. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué valores le darían a los pesos para garantizar que cuando al menos una entrada sea 1, la salida sea 1? Y cuando todas las entradas sean 0, entonces la salida sea 0. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo la ajustarían? En ese caso, todos los pesos podrían ser 1 y el bias un menos 1. Correcto. Claro. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen al menos un 1, bueno, podríamos ponerle un peso de hecho un poco menor, de 1 al bias para que nos dé un mayor que... No, o sea, no recomiendo buscar el 0 directamente. Miren que... Bueno, pues se podría poner un menos punto 0 algo. Exactamente, sí, esa sería como una anotación. Lo que pasa es que esta función en el 0 hay como un límite ahí. No es muy bueno, pero igual con 0 funciona, porque es la lógica que yo había indicado. Entonces, efectivamente, si ustedes a los pesos les colocan un valor positivo, de hecho 1 funciona, van a darse cuenta que cuando lo suman, entonces va a dar un valor mayor que 0 la entrada neta. Lo importante es que cualquier peso sea mayor que el bias, y el bias estrictamente tiene que ser menor que 0. Entonces, de acuerdo a eso, podemos hacer 1, 1, 1, y acá sería menos 1. Y miren que efectivamente la red neuronal aprendió a reconocer el OR. Mírenlo allí. Les tengo otro reto. ¿Cómo harían ustedes? Esta ya toca pensarla un poquito. ¿Cómo harían ustedes para reconocer la función AND? ¿Cómo harían ustedes allí? Entonces voy a ponerle aquí salida AND para diferenciarlas. Y voy a ponerle aquí salida AND. Y voy a ponerle pesos AND, bias AND. Simplemente para tenerlos diferenciados. Listo. En el AND pasa otra situación. En el AND, la salida en el AND es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y aquí 1. Y ahí entonces, ¿cómo hago para como... Miren que aquí pues no va a estar muy bueno porque salida no ha sido definida porque el señor no lo ha ejecutado. Entonces miren acá, pues básicamente esta es la salida que yo quiero. ¿Cómo yo ajustaría esos pesos ahora? Adelante, John. Pues ahí yo lo que ajustaría sería el bias. Yo le puedo restar 3 ahorita el bias. O sea, simplemente con restar 3 ya debería... Debería de dar, correcto. Creo que no va a dar en 1. Ah, sí, restando 3, efectivamente. Claro, ya viste la importancia del bias.
sin el bias no podríamos ajustarlo, ¿sí? Resulta que el bias nos ayuda en esta entrada. Cuando todos son ceros. ¿Qué pasa cuando todos son ceros en la entrada? Pues todo este pedazo se nos vuelve cero, porque pues los pesos van a quedar multiplicados por cero. El bias nos ayuda a ajustar esa situación cuando la entrada es cero. Entonces, por eso es que el bias es tan importante. El objetivo de el entrenamiento va a ser ajustar esos pesos para que se nos parezcan lo más posible a la salida deseada. ¿Qué es la salida deseada? Lo que yo espero de los datos. A este proceso se le llama entrenamiento. Lo que yo estoy haciendo, obviamente uno como ser humano lo ve a ojo y lo relaciona. Bueno, yo trato de ajustar directamente el hecho de que yo quiero ajustar para una salida deseada. Como ustedes pueden ver, entonces allí nosotros lo que tenemos es básicamente poder realizar eso a ojo. Pero ya naturalmente, ya cuando son 10, 20 entradas, pues ya el ser humano puede hacerlo. Pero, pues es un poco más complicado. Eso es un poquito más complicado. Porque pues ya uno tiene, bueno, con 20 variables, ahora con 30 pesos, 40, 50, pues ya se vuelve un poco tedioso para un ser humano. Y aquí es donde entran estos algoritmos de entrenamiento. No sé si hay alguna pregunta sobre esto o alguna conclusión que quieran hacer sobre esto, lo que acabo de mostrarles. ¿O todo está bien? Pues pregunta como tal, ¿no? Pero pues ahí digamos, como esto es como lo básico, entonces pues yo no lo relaciono mucho con lo que es el entrenamiento como tal, porque pues aquí como uno le está dando directamente los pesos y el día. Sí, exactamente. Claro, el problema es chiquitico. Pero ahora imagínate un AND de 100 entradas. Un AND de 200 entradas. Pues ya tú lo puedes hacer, pero se vuelve un proceso muy maluco que un software podría solucionar. Entonces, lo que yo les voy a explicar ahora es, bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros para ajustar estos pesos de forma automática? O sea, que usted no se tenga que preocupar por cómo funciona. Y eso es lo que vamos a hacer con el primer algoritmo que vamos a ver dentro de poquito. Bueno, vuelvo acá. La condición en la neurona es mientras x sea menor que 0, ¿cierto? Sí, porque esa es la función de activación que yo elegí. Ajá. O sea que si es 0 va a haber 1. Sí, correcto. Porque utilicé una función de escalón de esta manera. Porque la definí de esa manera. Por eso es que finalmente pues multiplicar 0 por 1 más 0 por 1 más 0 por 1 menos el días, que es lo que pusieron que era 3, pues va a dar menos 3. Menos 3 está por debajo de 0. Lo único que realmente llegaría en un punto ni siquiera a ser mayor que 0, sino 0, es 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1 menos 3, que daría 0. Correcto. Y por eso es que ahí da el 1 según la condición de la activación. Exactamente. Uno ajusta los pesos de acuerdo a la activación. Exactamente. O sea, muy buena observación. Correcto. Y eso es lo que va a hacer nuestro algoritmo por nosotros. Obviamente, pues, si yo dijera, bueno, esto se hace así, realmente no tendría sentido estudiar esto. Pues lo interesante es cuando lo vamos a ver ahora. Y cuando les muestre la librería, van a dar cuenta lo poderoso que es esto. Igual, yo lo voy a implementar hasta cierto punto. Ya después de allí me voy a ayudar con la librería, porque realmente por más que yo lo intente implementar, la librería lo hace mejor que yo, porque la librería utiliza técnicas de optimización por debajo. De hecho, en el curso de Coursera, esas técnicas de optimización las explican con todo el rigor matemático. Sino que realmente 3 semanitas es para básicamente hacer un pequeño chapuzón en esto. Entonces, vamos acá. ¿Qué tipo de aprendizaje? Resulta que el aprendizaje en las redes neuronales va a ser a través de iteraciones. Nosotros vamos a tener un algoritmo iterativo. Vamos a tener t igual a 0, que es la primera iteración, t igual a 1, y así sucesivamente t igual a un m, una iteración por ahí. Y en cada iteración, ¿qué vamos a hacer? Vamos a actualizar los pesos.
¿Cómo se va a actualizar los pesos? Pues vamos a tener que el peso, por ejemplo W1, es igual a W1 más un cambio en W1. Ese delta que indica cómo va a cambiar ese peso en la iteración dada, que es este WT. Este va a ser nuestro objetivo. Lo que vamos a hacer siempre es actualizar estos pesos de tal manera vamos a reducir el error que nosotros tenemos con respecto a la salida deseada. Dime, John. Ahí como lo está escribiendo, pues no me cuadra con la fórmula que tienes arriba. O sea, es como si W, creo que dices W de 2, entonces siguiéndole el caso W de 2, es igual a W1 más el delta de W1. No Es que, dale, sino que este es un ejemplo, con el peso W1. Por eso, pero entonces si fuera así, o sea, la fórmula, es que siguiendo por la fórmula de arriba dice W. T más 1. El T más 1, sí. El T más 1. Es por lo que estoy. Dale, listo. Espérate, yo muevo esto para acá. Lo que pasa es que, ¿esto qué quiere decir? Esto básicamente, hace cuenta que estás en un for. Estás en un for que va desde T igual a 0 hasta N. Entonces, lo que estás haciendo es que el W actual va a ser igual al valor anterior de W más ese cambio. Eso es lo que está representando esto. Básicamente el nuevo valor, o sea, la actualización, va a ser igual al valor que tienes actualmente más el cambio. O sea, más lo que el algoritmo ha determinado que ese peso debe cambiar. No sé si... Sí. Yo te entiendo, solamente que de pronto como hemos hablado de varios pesos, ¿cierto? Para entender no como W en un momento dado, sino como un W diferente, como un peso diferente. Ya te entiendo. No, esto es cualquier peso. O sea, esto sería si quieres notación, W sub I. W sub I. Ajá. Si lo quieres ver una notación matemática. Listo. Entonces sí, si lo quieres ver como una notación matemática, esto aplica, de hecho, podría ser para todo W, ¿sí? Para todo W, y ahí me mato y ahí me evito esta notación. De hecho, puedo utilizar la notación que nos da matemáticas discretas. Para todo W va a cumplirse esto, que en cada iteración va a hacerse este cambio, ¿sí? Básicamente. Vamos a coger cada uno de los pesos y le vamos a sumar. El delta que le sumas pues sería un aleatorio tanto positivo como negativo, ¿no? Correcto. En el ejercicio. Correcto, este delta puede ser positivo o negativo, exactamente. Entre menos 1 y 1, supongo, que el delta para moverse allí. Okay. Realmente es entre menos infinito y más infinito, pero sí, realmente va a ser una reducción pequeña. Sí, va a ser una reducción pequeña. Yo no puedo decir si es entre menos 1 o 1, sino que es una reducción pequeña. Y esa reducción la vamos a controlar, que es lo que lo vamos a entrar a hacer ahora, con un factorcito que vamos a meter. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos tres tipos de entrenamiento. Tenemos el aprendizaje supervisado. Entonces, el aprendizaje supervisado, que es el que nosotros nos vamos a concentrar en este curso, en su totalidad, el aprendizaje supervisado es donde usted tiene las entradas y las salidas deseadas. O sea, por ejemplo, en el caso de la función OR, usted tiene el conjunto de entradas desde 0, 0 hasta 1, 1, y sabe que las salidas son 0 y el resto son 1. Entonces, esto es algo conocido. O sea, usted conoce las entradas y conoce las salidas de antemano. Entonces, los datos que usted deben tener deben conocerse cuál es su salida. Entonces, eso se le conoce como aprendizaje supervisado. Si no sé si ustedes han visto a lo largo de la maestría un algoritmo, por ejemplo, que llama K-means. Es no supervisado. ¿Por qué? Porque uno no conoce cómo van a ser los clusters. No sé si han manejado ese algoritmo K-means o no. Acabamos de salir de una materia que era sistemas de recomendación. Y pues, más o menos sí el profe nos mencionó ese, y creo que es el de los, acaba de decir, más cercano, ¿no? Y pues ahí sí. Hacer técnicas de agrupación o similitud o cosas así, ¿no? Sí, correcto. Sí, lo que pasa es que este algoritmo, ¿cómo trabaja? Usted tiene un conjunto de datos y usted define cuántos clústeres quiere. Entonces lo que pasa es que iterativamente él va ajustando un centro, digamos que queremos 2 clústeres, y él agrupa los datos de acuerdo a eso, después de muchas iteraciones. Eso es un algoritmo de aprendizaje no supervisado, que él justamente va a explicar ahora.
Porque es que de antemano no conocemos a qué grupo pertenece cada punto. Pero en redes neuronales, en su mayoría, porque sí hay unas redes que trabajan con no supervisado, pero yo me concentro en supervisado, que es lo que más se utiliza, nosotros siempre vamos a conocer la salida. Sí, o sea, es algo que siempre va a suceder. Siempre vamos a conocer la salida. O sea, si usted tiene algún problema que no conozca la salida, hay que explorar otra técnica. Sí, hay que explorar otra técnica. Por ejemplo, como K-means. De pronto una categorización. De hecho, lo que solemos hacer en algunos proyectos cuando necesitamos usar redes neuronales por alguna razón, pero no conocemos la salida, utilizamos previamente un algoritmo como K-means para poder clasificar los datos, darle una salida. Entonces, bueno, sabemos que este es grupo 1, sabemos que este es grupo 2. Entonces, si entra un nuevo punto con una red neuronal, quisiera saber a qué pertenece. Eso sí lo podríamos hacer, pero, como les digo, a través de esto. Los pesos se ajustan de acuerdo al factor de entrenamiento, ¿sí? El factor de entrenamiento va a ser la medida que yo quiero controlar a cómo va a evolucionar ese error. Cómo va a evolucionar ese cambio. Eso ahorita les voy a mostrar en el perceptron monocapa, cómo funciona eso. Y existe un criterio de parada. ¿Sí? Puede ser número de iteraciones, que eso se llama agotamiento. Puede ser por un error obtenido, o sea, pues yo digo, bueno, un delta, un error tolerado, digamos que 10 a la menos 5. Bueno, ya si el error es menor que eso, decimos, bueno, ya eso está bien. O sencillamente podemos mirar que si los pesos ya no cambian mucho, o sea, que si de una iteración a otra, digamos, W sub I, W sub I prima, W sub I doble prima, y así. Entonces, esta es una iteración I, esto es una iteración I más 1. Bueno, J, una iteración J más 1 y una iteración J más 2. Y no está cambiando mucho, pues uno dice, bueno, también paro ahí, ¿sí? Porque pues no está evolucionando mucho. Como que llegó a lo mejor que se podía. Entonces, hay varias formas de pararlo, por número de iteraciones, por un error que uno ya alcanza, o este que se llama, este es el que llama agotamiento, o sea, como que, hey, ya por más que le entrene, ya no va a mejorar. Entonces, güey, ya déjalo ahí, ¿sí? Entonces, suena feo lo que dije, pero pues básicamente es como la señal. Tenemos aprendizaje no supervisado, que no hay valores objetivos, como el caso de los vecinos más cercanos. Está basado en las correlaciones entre entrada y patrones significantes y se requiere un método de parada. En las redes neuronales, ¿en qué se utiliza aprendizaje no supervisado? Por ejemplo, usted tiene una imagen y una imagen tiene un conjunto de píxeles. Pongamos aquí una imagen de algo. Y usted una imagen tiene un conjunto de píxeles. Y nosotros la podemos mapear a una red neuronal. La idea es que los pesos se parezcan a los píxeles, básicamente para absorber la información. Eso es algo que llaman pata de cojones, pero pues eso ya actualmente no tiene muchas aplicaciones. Ha sido totalmente reemplazado por las convolucionales. Aprendizaje por refuerzo, que es un caso especial de aprendizaje supervisado. La salida deseada es desconocida, pero yo tengo una función de fitness. ¿Cómo así una función de fitness? O una función heurística. Yo sé qué tan cercano, yo sé cuándo una salida es buena y cuándo una salida es mala. O sea, yo no sé cuál es la salida deseada, pero tengo una idea de qué tan cerca estoy de ello. Ese es otro caso. Y esto sería, por ejemplo, el caso de algoritmos genéticos. Bueno, y aprendizaje evolutivo, que es con algoritmos genéticos. Bueno, ¿qué arquitecturas de red neuronal tenemos? Tenemos redes de capas sin ciclos, que es la que vamos a utilizar, porque las que tienen ciclos son muy difíciles de estabilizar. Realmente un complemento es una cosa muy compleja. Entonces, es de la forma más simple, consiste en una capa que recibe las entradas, seguimiento de una más salida, y tenemos capas intermedias. Es como este caso, que es lo que vamos a implementar luego. Multicapa sin ciclos, que es básicamente hay una capa de entrada que no hace nada, y hay capas ocultas y hay una capa de salida, que es lo que ustedes pueden ver acá. Redes recurrentes son aquellas que conectan las salidas con las entradas, por ejemplo, esto. Entonces, ya eso se pone complicado porque acá toca modelar un retardo. ¿Por qué? Porque si la entrada es la misma salida de la red, usted tiene que esperar a que esta salida se produzca. Esa salida se tiene que producir en algún momento en el futuro. Pero pues uno no sabe a ciencia cierta en qué momento del futuro va a producirse eso. Entonces, esto toca añadir algo que se llama un retardo. El problema de esto es que estas redes son muy inestables y son muy difíciles de ajustar los pesos. Sin embargo, son poderosas sobre todo para algunas aplicaciones. Sin embargo, válgase tanto sin embargo,
muchas aplicaciones ya han sido absorbidas por las convolucionales, realmente ya han sido absorbidas por ellas. Y bueno, esto es lo que les quería hablar de esta parte de acá. Entonces voy a mostrarles una cosita antes de seguir. Bueno, antes de terminar, básicamente. Ah, no, porque aquí sigue empezando. No, estamos bien de tiempo. Entonces, por ejemplo, yo quisiera implementar una red de varias capas, que eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, voy a poner la de 3 entradas. Voy a ponerlo más bien azul. Si cualquier cosa, pues, no sé, a mí me ha gustado manejar como este entorno de escritorio que yo puedo ver las pantallas así. Si ustedes me dicen que de pronto lo ven muy pequeño, me avisan. X2 y X3. Entonces, ¿qué pasa? Entonces voy a crear una red neuronal de la siguiente manera. Voy a poner 3 acá y una salida, ¿vale? Entonces vamos a tener algo que se llaman, esto se conoce como la capa de entrada, son las mismas entradas. Está la capa de entrada. A esta se le denominan capas ocultas. Y a esta de acá se le denomina capa de salida. Entonces, esta red que usted ve acá, perdón, esta última neurona puede ser 1, 2, 3, depende del número de salidas que haya. Por lo general, los problemas que por ahora vamos a ver son de clasificación binaria, o sea que es 0 o 1, entonces solo necesitamos una neurona. Pero ya cuando tengamos clasificación multicategórica, por ejemplo, rojo, azul o verde, pues eso ya no nos cabe en un bit, porque yo no puedo decir, por ejemplo, rojo, azul o verde, pues yo no puedo decir que esto es 0 y esto es 1, ajá, y cómo lo codificas. Entonces ya necesitas más información. Entonces yo podría decir, bueno, este es 0, 0, este es 0, 1 y este es 1, 0. Bueno, entonces pero necesitas 2 salidas para poder decir eso. Pero realmente lo que nosotros vamos a hacer, les adelanto un tema, es algo que se llama One Hot Encoding, que es básicamente a cada categoría póngale un bit. Entonces, ¿cómo sería? Este sería 1, 0, 0, 0, 1, 0 y este sería 0, 0, 1. O sea, pongamos un bit por cada uno. Esto tiene un sentido es por el tema del entrenamiento. Es muy difícil, por ejemplo, si yo utilizo 2 bits, por ejemplo así 0, 0, 0, 1 y 1, 0, es muy difícil ajustarles el peso, que cuando sea rojo sea 0, 0, es mucho más complicado entrenar. Entonces, pero bueno, eso lo veremos a partir de la próxima clase. Entonces, muy bien. Entonces yo quisiera mapear esta red. Entonces bueno, vamos a hacerlo de forma tranquila, relajada, sin estresarse. Bueno, yo sé que esto viene conectado así, yo sé que esto viene conectado así, yo sé que esto viene conectado así. Entonces, bueno, ¿cómo puedo yo armar esa red? Entonces voy a tener acá diferentes pesos. Voy a enumerar las neuronas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a enumerarlas. Y ahora voy a colocar los pesos. Entonces el peso 1 de la neurona 1. Luego acá, peso de la neurona 1, peso 2. Peso 3 de la neurona 1. Peso 1 de la neurona 2. Peso 2 de la neurona 2. Peso 3 de la neurona 2. Tengo 6 pesos en la entrada. Ahorita vamos a ver cómo podemos codificar eso. Yo tengo acá también peso 1 de la neurona 3. Peso 2 de la neurona 3. Bueno, no sé, eso quedó feísimo. Peso 2 de la neurona 3. Peso 1 de la neurona 4. Peso 2 de la neurona 4, peso 1 de la neurona 5, peso 2 de la neurona 5, peso 1 de la neurona 6, peso 2 de la neurona 6 y peso 3 de la neurona 6. Ahora, ajuste eso a una computadora. Uy, ya eso está complejo, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿cómo podríamos hacer una función que nos implemente esa neurona? Entonces, en cierto modo, permítanme, yo hago algo. Cierto modo, entonces voy a coger esto. Es para que quede en el colaf. Verdad que casi no me gusta este. Pero bueno, voy a guardarlo aquí en imágenes por ahora.
Entonces, en cierto modo, voy a meter aquí una de texto. Chanfle. Voy a meterla acá. Y voy a insertar la imagen por acá, sino que quiero que quede pues bien bonito. Entonces voy a buscarla. ¿Qué se me hizo? Imágenes. Aquí está. Entonces, aquí está. Listo. Entonces aquí está la... Esto vamos a meter una celda de código. Entonces, ¿por qué? Porque pues básicamente quiero maximizar esto. Ahí. Entonces, bueno, quiero construir... Creo que me queda más fácil así la diagonal. Entonces, quiero construir una función que tenga eso. Entonces, hay varias cosas que usted tiene que tener en cuenta. ¿Cómo vamos a organizar esto? ¿Sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer. De hecho, así me sirve. Entonces, yo sé que la entrada neta a la neurona 1, ¿cómo va a ser? Voy a ponerlo más bien en azul. La entrada neta a la neurona 1. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Entonces, pues yo sé que va a ser W11 por X1 más W12 por X2. Y me faltaron los vías. Sí, chanfle, me faltaron los vías. Claro, cada neurona tiene su vías. Siempre me olvida uno. Vías 1, vías 2, vías 3, vías 4, vías 5 y vías 6. El vías es súper importante, es cuando la entrada neta es 0. Es fundamental tenerlos. Entonces, espero yo hago entonces la pequeña corrección. Luego a lanzar el cosito este y cambio la imagen porque la necesito así. Entonces, vamos a guardarlo. Y bueno, voy a editar esta cosa. Entonces borro esto. Y entonces voy a meterlo acá. En un segundito para estar bien ubicado. Listo, ya lo tengo con los pies. Entonces acá nos queda la imagen. Y bueno, entonces x1 más x2, w13 por x3 más vías 1. E2 sería igual w11 por, w21 por x1 más w22 x2 más W3, W3, 2 por X3 más B2 y finalmente tenemos que la entrada neta al 3 sería W31 X1 más W32 X2 más, aquí cometí un pequeño error, esto viene siendo 23 W33 X3 más B3, ¿correcto? Entonces, bueno, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo podría yo calcular de una vez esas entradas netas? Y observen lo que voy a hacer. Resulta que si mapeo los pesos en una matriz cuyas filas van a ser los pesos de cada neurona y las columnas, cada una de las entradas, me va a quedar así. W11, W12, W13. W21, W22, W23, W31, W32, W33 y acá lo que voy a hacer es colocar X1, X2 y X3. Obsérvese que si hago esta multiplicación entre matrices voy a obtener esto mismo. Esto va a ser igual a un vector columna. Bueno, voy a calcular las dimensiones bien. Este es 3 por 3 y este es 1 por 1. Entonces, es que 3. Si este es 3 por 3 y este es 3 por 1, qué pena. Este es 3 por 1. Entonces, como este es 3 por 1, entonces estos dos coinciden. Esto se puede hacer y la salida es este por este. O sea que la salida es 3 por 1. Entonces, sí estaba bien. Entonces, me va a dar un vector columna así: E1, E2 y E3. ¿Vale? Entonces, obsérvese. ¿Qué pasa si yo a este señor le aplico la función de activación? E1, E2 y E3. Si le añado la función de activación a este señor, pues voy a obtener a la salida. ¿Qué voy a obtener a la salida? Pues lo que me saca esa capa de neuronas. Voy a poner salida 1, salida 2 y salida 3, que sería lo que está
Ay, verdad, esto es apenas una... Es apenas un... creo que... Esperen, creo que cometí un error acá. Porque apenas son 2 neuronas de entrada. Apenas son 2 neuronas de entrada. Que es lo que estoy viendo acá. Sí, E3 es la de allá. Qué pena, se me fue. Entonces, esta realmente no va. Este realmente no va. Este realmente no va. Y este de acá no va. ¿Vale? Entonces, igual, pues nos va a coincidir bien en las dimensiones. No hay ningún problema. Entonces, claro, son apenas 2 neuronas de entrada. Esta funcionaría es para el otro. Entonces, esta es, vamos a calcular bien las dimensiones. Este sería 2 por 3. Y este sería 3 por 1. Entonces las dimensiones coinciden y este sería una de 2 por 1. O sea, realmente no hay mayor problema, sino que pensé que era una de entrada de 3. Bueno, entonces tendríamos la salida directamente. Es decir, que podríamos representar lo que pasa en esta primera parte de aquí, podríamos representarlo como la multiplicación entre estos pesos y la salida de acá. Entonces ven lo que voy a hacer. Entonces def red neuronal. Entonces esta red neuronal me va a recibir una entrada, que son esos X, que ustedes ven ahí, va a recibir los pesos de esa capa, la capa 1, y los vías de la capa 1. Otra cosa que debo tener en cuenta, que además de esas multiplicaciones, yo debo sumarle, yo a estos señores, debo de sumarle lo que son los vías, que sería vías 1, y vías 2, pues para poder tener eso voy a ponerle aquí de barrita como para que ya es la suma de estas dos. Claro, yo debo sumarle los vías, o sea, pensé que los vías también deberían de ir de esta manera transpuesta. Entonces, de acuerdo a eso, miren lo que yo puedo hacer. Por ahora voy a hacer solo esa parte. Entonces, ¿qué sería? La entrada, digamos, la entrada neta de la capa 1 sería igual a ¿qué? A np.dot entre quiénes, entre los pesos de la capa 1 y la entrada transpuesta, y le sumo la transpuesta del bias. ¿Vale? Es importante pues que el bias quede transpuesto, porque el bias pues nos llega así en vector columna también, en vector fila también. Entonces, esto es lo que nosotros nos daría. Ahora, ¿qué voy a hacer? La salida de la capa 1, o sea, es decir, esta salida que ustedes van a ver aquí, en esta neurona, lo que saca esta neurona y lo que saca esta neurona, ¿cómo va a estar mapeado? Lo que sacan ambas neuronas va a estar mapeado como la función de activación, evaluarán eso. Sin embargo, la función de activación, pues, solo acepta un argumento. Afortunadamente, NumPy tiene una función que nos va a ayudar en eso. Les voy a mostrar el problema que les quiero contar. Por ejemplo, yo tengo, al final tengo ese vector columna, ¿listo? Entonces ese vector columna, digamos que salió un 1, acá salió un 2, ¿vale? Y yo quisiera aplicarle la función de activación. Pues digamos activación y envío ese vector. Entonces, bueno, pongamos acá 1 y menos 0,5 para que nos dé 1 y 0. Entonces, miren qué va a pasar, va a dar un error, ¿sí? Porque resulta que él espera un entero acá y no, yo en un momento estoy diciéndole que me están mandando una lista. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a poner acá como la salida. Entonces va a ser igual a np_write de esto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces la salida, pues me va a dar ese error, ¿sí? Entonces resulta que, pues, ay, ¿qué hago entonces? Entonces hay una cosa que nos ofrece NumPy. NumPy nos ofrece algo que se llama Vectorize. Nos permite transformar una función cualquiera en una función que nos va a aplicar en un arreglo, haciendo un mapeo automático. Miren lo genial que es esto. Voy a llamarlo activación vectorizada. Entonces np.vectorize de la función de activación. Y ahora obsérvese lo que pasa cuando le aplico esto. Miren, 1 y 0. Entonces, yo debo vectorizarla. Vectorizarla es poderla aplicar como un mapeo. O sea, es análogo a lo que yo hice hace un rato con el mapeo. ¿Sí? Como ustedes pueden ver,
pues es genial porque yo puedo aplicar una función a cada uno de los elementos de un NumPy array. Y entonces eso es lo que yo voy a hacer. Entonces voy a aplicar vectorize y sería entonces activación vectorizada ¿de quién? De la entrada neta de C1. ¿Listo? Y ahí ya he completado, digamos, una de las primeras cosas que yo quiero hacer. Muy bien. Entonces yo ya tengo estas salidas, que las llamé salida de S1, que acá son S1 y S2, ¿vale? La salida de neurona 1 y la salida de la neurona 2. Resulta que ahora yo quiero calcular las entradas para las siguientes 3 capas. Entonces, ¿cómo son las entradas de estas capas? Entonces, lo que ustedes deben ver acá, que sería, ¿cómo sería la entrada neta a la capa 3, a la neurona 3? Ah, pues bueno, tomamos perdón, aquí no puedo rayar, la salida de la neurona 1 por W31 más la salida de la neurona 2 por W32 más el bias de la neurona 3. E4, que es la otra neurona, salida de la neurona 1 por W41 más la salida 2 por W42 más B4. Y E5 sería igual a la salida de la neurona 1, W51, más la salida 2 de la neurona 52 más B5, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos, pues, básicamente viendo allí, ¿sí? Ahora, entonces, listo. ¿Cómo hago entonces esto para evitar force? No quiero empezar a iterar. Yo sé que S1 y S2 me los entregaron así, en vector columna, por lo que acabo yo de calcular. Eso me lo entregaron, es un vector columna, eso me lo entregaron así. Y bueno, ¿cómo debería ser entonces acá? Veamos qué pasa. W31, W32, W41, W42, W51, W52. Y listo, este señor tiene una matriz 2×2 y este señor es 2×1. Entonces, ¿se pueden multiplicar? Miremos, estos dos coinciden, entonces sí se pueden multiplicar. Y me falta sumar los 3 vías, que sería B1, B2 y B3. Aquí no es 2×2, yo no sé, ya debe ser la hora. Esto es 3×2. Entonces, la salida de este señor va a ser una matriz de 3×1, ¿sí? De 3 filas, una columna. Obsérvese que es compatible con el BIAS, ¿sí? Al hacer esa suma, entonces voy a obtener la salida de la neurona 3, la salida de la neurona 4 y la salida de la neurona 5. O sea, voy a obtener esas salidas directamente, solo con la multiplicación de matrices. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, ya de acuerdo a esto, les voy a tomar, este sería en la capa 1. Capa oculta, bueno, solamente es capa oculta 1. Vamos a hacerlo ahora para la capa oculta 2. Entonces, la entrada a la capa 2, ¿cómo sería? np.dot, ¿qué vamos a tomar? Miren que ya no es necesario hacer transpuestas de nada. Serían los pesos de la capa 2, que los voy a incluir, por la salida de la capa 1, que es la de la anterior capa, más, este sí lo necesito vectorizar, me lo necesito transponer. Entonces acá viene pesos, capa 2, vías, capa 2, que es lo que estoy haciendo acá. Y luego, ¿cómo calculo esa salida de la capa 2? Pues hago la función de activación vectorizada de la entrada neta de la capa 2. Entonces, ahí ya que obtengo un vector que es 3×1, que me va a representar las salidas de esta capa que ustedes ven aquí, de esta capa de acá. Y vamos a calcular la capa de salida finalmente, que la capa de salida sería entonces la neurona 6. ¿Cómo sería la neurona 6? Sería W61 por S3 más W62 por S4 más W
263 por S5, ¿sí? Eso es lo que yo tengo ahí. ¿Qué tengo yo en el momento? Yo sé que esto es un vector que venía así, 261, W62, W63. Yo sé que este señor ya me lo entregan así, ¿sí? Que este sería S3, S4 y S5, ¿vale? Y le sumamos el bias de la capa de la 6, ¿sí? Entonces, obsérvese, pues que esto es 3 por 1 y esto es 3, perdón, es que 3 por 1, 1 por 3, una matriz de 1 por 3, esta es una matriz de 3 filas, una columna, y vamos a ver esto que nos va a dar. Miren que se pueden multiplicar, columnas de la primera corresponden a filas de la segunda, y la salida es este por esto, o sea va a salir 1 por 1, ¿sí? Algo 1 por 1, que va a ser W61 por S3, W62 por S4, W63 por S5, o sea nos va a salir un vector de 1 por 1. Entonces yo le puedo sumar el B6 de forma tranquila y relajada, y esta sería la salida de la neurona 6, que es la salida total de nuestra red, es la salida absolutamente total. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces acá voy y vamos a hacer entonces este proceso. Capa oculta, bueno, realmente es la capa de salida. Realmente la capa de entrada no existe, la capa de entrada son las mismas entradas, por eso es que las nombro así. Entrada, capa de salida, va a ser igual a np.dot pesos capa de salida por el bias de la capa de salida, coma, más bias de la capa de salida transpuesto, y finalmente la salida total de mi red va a ser la activación de vectorizada de la entrada de la capa de salida. Esa va a ser la salida de mi neurona total, ¿sí? Entonces pues voy a incluir esos parámetros, que sería pesos capa de salida, vías capa de salida. Entonces eso es lo que yo voy a hacer en ese punto. Ahora voy a ejecutar esto, teoría de funcionar, y ahora voy a probar mi red neuronal, ¿sí? ¿Cómo debería de funcionar? Voy a utilizar la entrada que tenemos, que es la entrada binaria, y lo que voy a hacer es poner unos pesos aleatorios. Entonces los pesos de la capa 1 pues es en un random.random. Vamos a hacerlo de tamaño, yo qué sé. Tenemos 2 neuronas, 3 entradas. Pesos vía C2 sería, pues tenemos 2 neuronas en la capa de entrada. Tenemos ahora pesos capa 2, np.random.rand, tenemos 3 neuronas y tenemos 2 entradas, que sería la neurona 1 y la neurona 2. Y finalmente acá tenemos vía C2, que sería np.random.rand, pues tenemos 3 neuronas. Y finalmente, pesos capa de salida sería np.random.rand, tenemos solamente una neurona, o sea que serían 1 y 3, una neurona, 3 entradas. Y finalmente vías capa de salida, que sería np.random.rand, y pues tenemos una neurona nomás. Y bueno, voy a iterar y voy a colocar entonces la salida de eso. Entonces la salida sería igual red neuronal, la red neuronal que tengo por acá, evaluada en, bueno, lo bueno es que utilicé los mismos nombres, así que pues aprovechemos el book. Esto es cambia por e, que si no sale muy largo, y print entrada, coma, salida. Entonces obsérvese que da un error porque la vida es así. Me dio un error en acá, np.random. Chanfle, cometí porque lo puse en doble paréntesis. Bueno, cosas que pasan. Bueno, quitamos un paréntesis de más. Entonces acá me dio un error. A ver, claro, no es vía CS, sino salida C2.
Y miren, obviamente pues todo lo que sucede adentro, todas esas sumas, todas esas restas, pues es difícil que alguna de cero. Miren que acá básicamente nos está dando un vector de así. Entonces lo que yo suelo hacer es básicamente ponerle la posición 0. O sea, inevitablemente va a sacar un array por la multiplicación, es como un array 1 por 1. No, lo malo en NumPy es que cuando tenemos operaciones que nos reducen la dimensión, lastimosamente sigue en 2 dimensiones. Es una pues, restricción, pero miren, ya acá tengo el 1 y el 0. Entonces, esto es lo que sucede internamente en una red para poder calcular eso. ¿Qué sucede? Ustedes ven que cada bloque, en este caso, en nuestra red que nosotros hicimos, ustedes ven que en cada bloque, este es un bloque que tiene una matriz de 2 por 3, este es un bloque que tiene una matriz de 3 por 2, y este es un bloque que tiene una matriz de 1 por 3. Entonces, obsérvese que siempre se van a hacer operaciones de multiplicaciones de matrices. Y la multiplicación de matrices es una operación que tiene un costo de n al cubo. ¿Sí? Y de hecho, si usáramos listas, sería n a la 4. Sería mucho peor. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí empieza a aparecer una de las cositas de las redes neuronales. Entonces, yo les hago una pregunta. Multiplicar matrices es muy costoso. ¿Qué pasa si yo aumento indiscriminadamente las capas de una red? ¿Qué creen que sucede? Matrices muy grandes. Para empezar, Un aprendizaje demasiado demorado. es demasiado demorado. Y entonces, ¿yo por qué les estoy dando este curso? Ya van a ver. Sí, porque les estoy diciendo, eso se demora. Sí, es cierto. Y de hecho, más de 3 capas no se lo recomiendo a nadie. Porque ya 4, 5, 6 capas, por mejor que sea la librería, eso se va a morir de hambre. ¿Sí? Por tiempo, memoria, etc. Bueno, ¿y no por qué usa esto? Resulta que, les voy a adelantar algo de e-learning. Resulta que alguien cogió una imagen, por ejemplo, Una pregunta, profe, cuando dice más de 3 capas, ¿sería más de cuántas neuronas? depende del número, pero usualmente el número de neuronas en cada capa, vamos a ver una regla, depende del número de características que tenga tu entrada. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una entrada que vamos a ver unos datasets ya el miércoles. Entonces, por ejemplo, un dataset que tenga 20 características, por ejemplo, hay una de diabetes que tiene 15. Entonces, la primera capa debería tener 15, aunque uno puede seleccionar menos o más, pero debería tener 15. Entonces, imagínense ya matrices 15 o a veces características que tienen 100, 1000 características. Pues eso se muere, ¿sí? Eso se muere. Y por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que tiene bastantes características. Entonces, por ejemplo, miren una flor, ¿sí? Pues quiero reconocer, por ejemplo, entre diferentes tipos de flores. Y de hecho aquí tengo 2 buenos ejemplos. Entonces, digamos, usted quiere entrenar una red que le reconozca 2 tipos de flores, ¿vale? Entonces usted quiere reconocer esta que tiene varios tipos de flores. Entonces, ¿qué pasa? Las imágenes son vectores, son matrices, ¿sí? Las imágenes son matrices. Pongamos que esta es una matriz de 800 por 600, ¿sí? De 800 por 600. Entonces usted tiene una matriz de 800 por 600. Pero resulta que como esta cosa es a color, esto es de 4 dimensiones. ¿Por qué? De 3 dimensiones, perdón. Entonces usted tiene la imagen en R, la imagen en verde y la imagen en blue. La combinación de esas 3 te da la imagen general, RGB. O si utilizan el otro que es EYQ, pues básicamente es lo mismo, ¿sí? Entonces ya no es 800 por 600, es 800 por 600 por 3. Entonces, ¿cuánto? Y supongamos que podemos codificar cada píxel. Cada píxel se puede codificar entre 0 y 255, ¿vale? Y en redes neuronales lo que hacemos es codificarlo entre 0 y 1, ¿sí? Porque, pues las funciones de activación. Entonces, bueno, es la misma vaina, solo es dividir por 255. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de estos tiene 800 por 600. ¿Cuánto le da 800 por 600 por 3? No, pues uno dice 800 por 600 por 3, eso da
1.440.000. 440.000. Entonces, vale. Entonces, la primera entrada de la red, la primera capa va a tener 1.400.000. Y la segunda no, pues tiene que ser más o menos. Vamos a ver luego una regla de diseño. Vamos a tomar la mitad. Entonces tiene 720K. Y esta, digamos, la mitad, 300K. Y ahora, entrenar eso. ¿Cómo sería el tamaño de esta matriz? El tamaño de esta matriz sería 1.4 por 1.4. Porque tienes 1.4 de entrada y 1.4 de que recibe. Entonces 1.4 filas, 1.4 columnas. Y esta sería 720K por 1.4. Y este sería 300K, bueno, esto es 370K, 360, 360K, porque eso se demora demasiado, ¿sí? Pero resulta que esto se usa todo el tiempo, ¿sí? Esto se utiliza todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿dónde se utiliza esto todo el tiempo? Y se utiliza de forma masiva, ¿sí? Recognition. Entonces yo les mando una foto bien controversial. Por ejemplo, esta. ¿Sí? Es una foto de esas que yo creo que a ustedes en algún momento les ha pasado. ¿Qué es eso? ¿Qué creen que está pasando ahí? Fotomulta. Una fotomulta. Entonces vamos a reconocer esta placa. Y lo tiene que hacer muchas veces. Bueno, y entonces, pues si tenemos redes demoradas, ¿por qué vamos a hacer eso? Resulta que a alguien se le ocurrió, porque una red neuronal que haga eso es una red muy grande. Resulta que a alguien se le ocurrió, bueno, ¿por qué no lo partimos por bloques? Resulta que el Deep Learning que hicieron, que fue lo más interesante, pues bueno, yo sé que el proceso de identificar esa placa pues tiene que pasar por varias cosas, varias etapas. Entonces, si yo diseño una red neuronal gigantesca, pues es problemático. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo lo parto por etapas. Una primera etapa va a encargarse de extraer la placa. Otra etapa se va a encargar de extraer los caracteres. Y una tercera etapa, digamos, se encarga de determinar la infracción, ¿sí? Supongamos, ¿sí? Y de hecho eso fue lo que hicieron esas personas que empezaron este negocio. Ustedes saben que este negocio empezó por colombianos, ingenieros de sistemas, precisamente utilizando esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo una red neuronal que me haga todo el proceso, pues eso es una cosa gigantesca y eso no se entrena jamás. Pero yo puedo tener diferentes redes pequeñas que me trabajen ese proceso. Y resulta que el Deep Learning tiene otra característica. Uno tiene, por ejemplo, las neuronas acá, ¿sí? Digamos que esto son muchas neuronas conectadas. Resulta que en el Deep Learning usted puede utilizar modelos donde esto ya está entrenado. Esto ya está entrenado. Y usted solo entrena una parte de la red. Entonces, claro, mucho más rápido entrenar. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Esto se llama, por ejemplo, modelos preentrenados. Y eso es lo que se suele hacer para determinar este caso. Y además esas imágenes tienen que ser en alta definición. O sea, no puede servir una imagen mala porque la placa se va a ver borrosa. Entonces ahí es donde está la magia de las fotomultas. Entonces, bien controversial el tema, pero bueno, tiene su lado. Bueno, yo creo que hablé mucho por hoy. No sé cómo se sintieron hoy, cómo vieron el cuento. ¿Le llamó la atención? ¿Lo entendió o no? Sí, el tema es bastante interesante. Obviamente, pues, supongo que detrás de eso es mucha más complejidad matemática que no la deja compartir toda, pero pues bacano entenderlo desde lo más mínimo, ¿no? Cuando hiciste la primera neurona, esto es una neurona. Sí. Ya luego, pues podrá uno entender los algoritmos y utilizarlos, que finalmente ya tienen esas implementaciones por allá, por debajo, ¿no? Pero chévere. Sí, aunque yo a la próxima clase llego hasta cierto punto y le digo, bueno, yo hasta aquí yo lo implemento, pero ya más de allí ya nos tocó esa librería. ¿Qué iba a decir John Jairo? Sí, señor, bien interesante el tema. Básicamente me quedó una duda con lo de la función de activación, como habían varias, no sé cuándo se usa una u otra, cómo se selecciona. Y también me queda otra duda sobre los tamaños de las redes. No el número de capas, sino de los tamaños, el por qué tiene que ser de 1 a 1, o si hay de pronto otra razón de
del por qué deben seleccionarse ese número, o si es una por byte o dependiendo del tipo de aplicación que se vaya a tener. Listo. Con respecto a la primera pregunta, la función de activación depende con respecto al problema o lo que queremos hacer. Usualmente vamos a utilizar sigmoide porque vamos a clasificar, pero podemos utilizar una función lineal si queremos, por ejemplo, hacer regresión. O sea, digamos que una de las principales. O sea, la función de activación se selecciona de acuerdo a lo que queremos hacer, por lo tanto, en lo que estamos restringidos, vamos a utilizar es una función de activación sigmoide, porque pues solamente queremos clasificar. 0 es una cosa, 1 es otra cosa. Con respecto a la segunda, el deep learning suena muy bien, pero lastimosamente, como los modelos matemáticos llegan a un punto que ya explicarlos es muy difícil, la selección del número de capas depende de la experiencia, básicamente en este tipo de problemas. Yo les voy a mostrar dos teoremas que nacen a partir de la experiencia, que son el de Kolmogorov y el de Hatches, para determinar el número de capas. Usualmente el de Kolmogorov nos dice, vea, la primera capa debe ser de tamaño n, la segunda capa debe ser de tamaño 2n más 1, la tercera capa de n medios, y así sucesivamente. Hatches nos dice que es el n medios, la segunda capa, n tercio, la tercera, y así sucesivamente. ¿Cómo ellos obtuvieron esto? Lastimosamente el Deep Learning tiene, no todas, o sea, todas las áreas en computación pues tienen sus pros y sus contras. Y el contra del Deep Learning es que muchas veces esos hiperparámetros, esos se llaman los hiperparámetros, o sea, cómo usted modela cómo usted configura su modelo para que le dé lo que usted está buscando, muchas veces depende de, hay algo de matemáticas y algo que uno tiene idea, entonces uno puede arrancar desde ciertos teoremas que ya conoce, pero ya hacer ese ajuste refinado depende ya de la experiencia. Por ejemplo, si ustedes llegan a entrar a alguna empresa donde trabajen esto, ellos van a tener sus propios estándares para determinar sus propias arquitecturas. ¿Por qué? A raíz de la experiencia de esto. Eso es lastimosamente una de las cosas que tiene en contra el Machine Learning, es que si usted investiga en este área y usted quiere mejorar algo, muchas veces la gente se ha fracasado en eso porque no se puede, o porque no encontró el hiperparámetro apropiado para mejorar el modelo. Entonces es bastante difícil determinarlo, porque es que ya la complejidad, ya son muchas multiplicaciones de matrices admitiendo una función de activación, y uno para ya saber exactamente cuántas necesita es un proceso que realmente ya depende mucho de la experiencia. Eso es una de las cosas que he hecho entrando en los videos, explica el del curso que les mostré, el que Andrew, él lo explica de esa manera. Lastimosamente el Deep Learning tiene eso. Entonces, güey, utiliza lo que tú has aprendido por experiencia y lo que otros les ha resultado bien. O sea, lo que uno suele hacer es, uno conoce unos estándares y bueno, uno empieza por ahí. Eso es un punto de partida, pero ya uno puede ir ajustando y de acuerdo a la experiencia que uno tenga como ingeniero, o a la experiencia que la empresa tiene como, o bueno, la universidad, instituto de investigación tienen este tipo de problemas. Entonces, bueno, se dice, bueno, listo, pues podemos empezar por ahí, pero ya sabemos que si aumentamos cierta capa, nos va mejor. Entonces, esa es la respuesta que te puedo dar con eso. Vale, no sé si... De hecho, es un ensayo de error. Learning dice que Sí. cuando uno selecciona o fracciona esa, digamos que en etapas la resolución del problema, esos algoritmos preentrenados o esa parte donde se puede investigar o qué existe de eso, por ejemplo, para reconocimiento, video, Sí. cualquier otro tipo de cosas, eso se puede investigar. ¿Existe alguna librería o algo del respecto? Claro, adelantemos un poco en el tiempo. Claro, esta es otra librería que vamos a utilizar, Retraining Models. Sí, de hecho ya tenemos unos modelos, de hecho es los que vamos a utilizar ya casi al final, se llaman modelos preentrenados. Estos modelos ya de por sí reconocen las características de imágenes. Lo que usted debe hacer es añadirle capas para moverlo al problema que usted está haciendo. Por ejemplo, si yo estoy reconociendo rostros, o estoy reconociendo flores, o estoy reconociendo señales de mano, señales de tránsito, entre otros, pues ya depende del tamaño de acá. Entonces, esto es lo que se suele utilizar. Y miren que pues nosotros, miren la diferencia entre GPU y TPU. En CPU, y miren la diferencia entre CPU. Como son multiplicaciones de matrices,
las GPUs, las CPUs multiplican número por número, pero las GPUs pueden multiplicar matrices, porque las GPUs todo el tiempo hacen proyecciones. Y las proyecciones, cuando usted ve una imagen, una proyección es una matriz. Entonces todo el tiempo las GPUs están multiplicando matrices, están optimizadas para eso. Por eso es que se utilizan para este tipo de problemas. Y miren, acá hay unos modelos que ustedes pueden ver que están preentrenados. Cada uno de estos modelos pues tiene sus características. Por ejemplo, este es para imagen de clasificación, ¿sí? Son modelos que tratan de ser generales, pero pues uno tiene que añadirle sus capas para poderlo mover a la general. De hecho, esto es uno de los puntos del proyecto final, es, bueno, seleccionen 2 modelos de estos, le añaden la capa, lo entrenan y miran cómo les fue, ¿sí? Esa sería una de las cosas que se puede hacer. No sé si eso responde a tu pregunta. Bueno, ya más adelante me imagino que veremos un poco más detallado y veremos si satisface de pronto algo del video o algún tipo de cosas. Sí, aunque debo advertir que nosotros estamos limitados por procesamiento. Realmente ya cuando contamos con las grandes datasets y tenemos los resultados, vamos a estar más que todo limitados a imágenes pequeñas. En imágenes pequeñas me refiero a 200x200, 300x300, porque no el Colab o el Amazon se les come se les come los $100 en un momentico. Eso es de locos, como come esto de procesador y de videos. Es una cosa loca como come esto. Bueno, no sé si hay alguna otra duda final antes de cerrar por el día de hoy. Listo, entonces bueno, dime. El tema del trabajo final queda, digamos, todo para el final, o Sí. cabe la posibilidad de que a medida que avanza el curso tengamos un espacio donde podamos, no sé, cómo trabajar. Sí, claro, sí, es la idea. Sí, porque yo realmente el temario, o sea, yo no voy a estar hablando las 3 o 4 horas enteras todo el tiempo, porque también eso es cansón. O sea, yo obviamente pues doy el tema y la idea es utilizar pequeños espacios de tiempo para que ustedes le trabajen al proyecto. El proyecto yo lo clasifico en 2 mini proyectos. El primero pues va a ser utilizando el tema que vamos a ver a partir de la próxima semana, y el segundo es utilizando estas redes convolucionales con modelos ya preentrenados. Entonces la idea es, yo les presentaré el proyecto ya, yo creo que ya el viernes de la otra semana, por el tiempo que queda, y la idea es que lo empiecen a trabajar. Pueden hacerlo solos o en parejas, y la idea es, digamos, bueno, yo les digo, listo, ya acabé en ese momento clases, o falta media hora para acabar, faltan 45 minutos, y entonces lo que ustedes ven, la idea es en ese momento, entonces ustedes, bueno, tengo esta duda, profe, ¿qué hacemos esto? O vamos a trabajar esto, o tengo una duda y no sé qué hacer, pues compartes pantalla y vamos haciendo. O sea, aprovechar el mismo espacio de clase para que ustedes le vayan trabajando al proyecto. De hecho, les puedo adelantar algo del proyecto. Básicamente la selección de unos datasets, ya los tengo preestablecidos, que es identificación de flores, género, hay uno de señales de tránsito de Alemania, hay otro que tiene lenguaje de señas, está la seña y bueno, saber qué significa. Entonces, básicamente esa sería principalmente la idea, pero la respuesta es sí, la idea es utilizar el espacio de clase. De todo modo, yo estoy abierto también, bueno, hay mucha duda, no alcanzó el espacio de clase, pero bueno, podemos sacar un espacio adicional. Bueno, como tanto ustedes como yo trabajamos, creo que será un poco tarde, ya después de las 5, en alguno de los días. Y claro, lo podemos platicar. Bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud. Bueno, entonces les agradezco mucho su presencia, espero el curso cumpla sus expectativas, espero les ayude un poco a mejorar pues, su proceso ingenieril. Como les digo, esto es un semillero, yo lo llamo seminario porque pues es una introducción, no vamos a hacer tampoco cosas muy grandes, pero sí les va a dar las herramientas en caso que quieran hacer una tesis que sirva de estos conceptos, pues ya tienen el insumo para ustedes ya arrancar y profundizar mucho más. Entonces les agradezco mucho su presencia, les deseo un feliz fin de semana, nos estaremos viendo entonces el próximo miércoles, que disfruten este día con festivo. Y estamos en contacto, cualquier cosa pues mi correo es el que les llegó, que es mi personal, y cualquier cosa me pueden escribir por ahí y pues con mucho gusto atiendo las dudas. Estaré subiendo estas diapositivas, este material al finalizar esta sesión. Subiré las diapositivas y los Colab ya quedan disponibles para ustedes. Listo, profe. Bueno, Gracias. listo, ustedes. Listo.